te entrevisté la vez pasada, o te entrevistamos la vez pasada para el canal Yoga CB de la revista Yoga Más, pero yo dije, yo quiero que vengas a mi programa a contar lo que es el Ashtanga Yoga, porque mucha de la gente que nos escucha o son profesores o practican y hacen muchas disciplinas para estar bien. Y me impresionó mucho esto de, bueno, primero que hace 40 años que practicas yoga, entonces digo, toda esta experiencia suma mucho a la hora de contarlo, porque es difícil sintetizar en palabras, y especialmente en radio, qué es el yoga, y especialmente esta variedad Ashtanga Yoga, o esta modalidad, no sé cómo decirlo. Sí, es una escuela, es una disciplina dentro del yoga, digamos que tiene una tradición de la parte sur de la India. En la India hay distintas formulaciones de yoga de acuerdo a las regiones. En el sur de la India había antiguamente se practicaba un yoga muy físico, muy dinámico, muy intenso, y la tradición, digamos, se fue heredando en el siglo XX un gran maestro yo diría de los más grandes conocidos, Krishnamacharya, sintetizó, encontró unos escritos antiguos, y de todo esto que fue encontrando fue sistematizando lo que hoy se conoce como el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es una disciplina que hoy, si uno la ve, cuando la ves practicar, parece una cosa muy moderna, parece muy gimnástica. Y así ya practicaban hace miles de años. Eso es lo interesante. Te diría incluso que si uno va a los orígenes del yoga, el yoga se toca en el origen con la danza, con las artes marciales. Todo tiene un origen muy unido, único, que tiene que ver con el cuerpo y con qué hacemos con este cuerpo en el que nos toca estar mientras pasa este ratito, ¿no? Este rato. A veces parecen 2 horas como hoy en la radio, y a veces son unos 100 años, pero más o menos es lo mismo. Y sí, es una interrupción, digamos, la vida, y quizás desde tiempos inmemoriales esta cosa de estar en un cuerpo a todos nos genera yo diría una tensión, un interrogante. Y bueno, el yoga como disciplina, y como yo lo vivo, es una manera de explorar ese interrogante, de conocer algo de esto que es el cuerpo, pero cuerpo en un concepto, yo le diría, es una noción de cuerpo que es distinta a la que puede tener la ciencia occidental positivista y que separa en parte, sino que este cuerpo yo lo uno al alma o a la mente. Me parece que no puede existir el cuerpo sin alma, ¿no? Esto es lo interesante, también es muy diferente practicar yoga que practicar cualquier disciplina física, que es puramente física sin apelar. No puede ser nunca puramente física, pero acá conscientemente estás practicando cuerpo y alma, y creo que esto hace una diferencia, ¿no? Esto que dijiste, la palabra conciencia, la búsqueda del yoga es expandir la conciencia, ser más conscientes en un sentido muy amplio. Uno confunde a veces eso, uno cree que la conciencia es la mente consciente, es el que piensa, el que discierne, el que nombra, pero en realidad la mente es algo mucho más amplio, y la conciencia es algo que está en un estado potencial. Entonces venimos a desarrollar conciencia. No sé si todo el mundo tiene esa vocación y ese deseo. Yo por lo menos... Yo caí acá, no sé qué estoy haciendo, pero sí. Pero claro, uno empieza a despertar. Los programas como este justamente reúnen muchas veces a las personas que están en esa búsqueda, ¿no? Obvio, claro. Y creo que de alguna forma todos estamos en una búsqueda de sentido. En algún punto, cuando baja todo el ruido, uno en una conversación, hasta con la persona que parece más superficial, tiene una búsqueda de sentido. El tema nada más es que a veces el ruido de lo cotidiano dispersa esta búsqueda interior. Por eso también la práctica de yoga no es una cosa que uno, como cuando van a la facultad y vas 3 años y ya aprendí, ya me despreocupo.
creo que debe ser para toda la vida. Y es un poco eso. Yo, si hubiera pensado cuando empecé hace 40 años que hoy estaría con el mismo entusiasmo. No pensaba ni que ibas a estar vivo hace 40 años, en la época punk. Viste que no pensaba, dura hasta los 30, ¿no? ¿Cómo te vas a decir eso? No, nada, es cierto. Yo decía, Carlos, sí, es así. yo estoy pisando los 50 y ni pensé que iba a llegar. Yo, Sí. era fijo lo de 50. Te digo, yo hoy cumplí 24 de marzo, cumplí 60 años. 60 años tiene el tipo. Yo me largo todo y me voy a hacer ashtanga. Sí, vamos todos. Y la verdad es que lo celebré porque me siento que llegué bastante bien a los 60 años. Súper bien, si el otro día mandé una foto tuya que estábamos haciendo, se la mandé a Gustavo Borestein, el editor de Yoga Más, y me dice, largamos todo, vamos a hacer ashtanga todos, decíamos, nos estábamos mandando mientras te entrevistaban, porque y la flexibilidad aparte, bueno, no vamos a hacer yoga en la radio, pero no sé, el año que viene te entrevisto, ¿no? Pero lograr todo eso, digo, es muy poderoso. Yo creo que es interesante pensar, por eso les hablaba del tema del cuerpo, porque uno empieza a hacer yoga, yo empecé a hacer yoga fortuitamente, hacía artes marciales, me había desgarrado, tenía un problema en la columna y mientras aguantabas, claro, y para volver. Claro, y en realidad fui buscando, porque tenía un tema bastante, un problema grave en una vértebra, que una mala formación de nacimiento, me habían prohibido hacer ningún deporte, me querían operar hace 40 años, y yo dije, yo deporte no puedo vivir sin moverme. Claro. Entonces empecé a buscar y apareció yoga, apareció mi maestro, y empecé por un tema de elongación, por un tema de curar esa enfermedad, por decirlo de alguna manera, y después, como diría el libro este famoso, La enfermedad como camino, la enfermedad me fue acercando a un camino, que era el camino del yoga, y después la vértebra quedó en la historia y apareció. ¿No te operaron nunca? No me operé nunca, soy séptimo dan de taekwondo, como sabes. Sí. Y la verdad, sinceramente, hoy practico taekwondo gracias a que hago yoga. Si no, creo que ya a los 60 años mover el cuerpo y se va poniendo más rígido, si uno no hace nada al contrario, se va poniendo cada vez más rígido el cuerpo, y tiende a la entropía, ¿no? Este es un desafío, por eso yo digo, siempre hablo, a mí me gusta plantear el yoga no como un saber que viene de los gurúes, de los gurujis, sino como un espacio de exploración de interrogantes que cada uno de nosotros tenemos. Entonces lo tomo como un dispositivo, un lugar para aprender, y en ese aprendizaje me parece que uno va desarrollando potencia, como diría mi gran filósofo de cabecera Spinoza, potencia de obrar, potencia de hacer. El yoga tiene que ver con la acción y la vida tiene que ver con la acción. Entonces estos interrogantes, cuando uno los pone a jugar activamente, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo llegar en esta postura? Una pregunta. Y uno empieza y al principio no llegas y te queda el pie lejísimo. Y yo era muy duro cuando empecé a hacer yoga y nunca creí que iba a poder hacer las cosas que hago hoy a los 60. Bueno, yo cuando te veía el otro día que estabas mostrando una postura tampoco lo podía creer. Lo estaba viendo y decía, no, este me está hipnotizando. Y todo fue parte de ese proceso, de un proceso de aprendizaje que lo que hace es siempre renovar la pregunta, porque yo hoy tengo 60 años y me pregunto qué puede mi cuerpo a los 60 años, ¿no? ¿Y no te pasa que cuando llegás a determinado lugar que podía ser un objetivo, deja de tener importancia y ya pasa a ser otra cosa? Y ese es el aprendizaje más grande del yoga, que ya no hay. Yo siempre digo que el objetivo y el camino son la misma cosa en el yoga, porque creo que al final ya uno no se plantea, no quiere alcanzar nada, y cuanto más practicas, más te gusta practicar. Yo siempre decía, estas son como preparaciones. Cuando uno termina de preparar, y me agarraba la ansiedad cuando empecé, quería decir, bueno, hay que terminar con algo. Llego la cabeza a la rodilla y esto es terminar. Y después me di cuenta que no, que era el proceso, porque después llegás con la frente a la rodilla, pero si te seguís estirando puedes llegar con el mentón a la canilla, por decirlo. Y la flexibilidad está en otras partes incluso. Y ahí es donde exactamente. Yo creo que ahí es donde significar el cuerpo integrado al alma o mente, para mí es sinónimo,
nos permite que a través de una práctica corporal uno conoce otros aspectos de del ser de uno, ¿no? Yoga quiere decir unión, te escuché Sí. decir. ¿Qué quiere decir Ashtanga Vinyasa Yoga. Bueno, yoga tiene, digamos, es una palabra en sánscrito que tiene el mismo origen de palabras del latín como yuxto, que quiere decir unión, y yugo, que quiere decir trabajo. Entonces uno podría sintetizar que yoga significa la tarea de unir. El yugo de lo yuxto. Y eso envuelve a todas las escuelas de yoga, porque hay un yoga que es físico, hatha yoga, que es el que practicamos nosotros, hay un yoga que es el del conocimiento, un yoga de la devoción. Todos buscan lo mismo, a través de un ritual o de una práctica mental, llegar a la unidad, a la sensación de unión. Y Ashtanga, Ashta es 8 en sánscrito, Anga, pilares o apoyos. 8 pilares, entonces. Los 8 pilares, que son, de alguna manera, son prácticas, algunas que son externas, que tienen que ver con la conducta, la ética, con conductas personales, y después están la práctica de la respiración, el pranayama, tener desarrollado un conocimiento sobre la respiración consciente, en la práctica de asanas, posturas, y después prácticas internas que tienen que ver con la concentración, desarrollar una habilidad para que la mente se pueda centrar. Eso se llama concentrarse, centrarse con. El yogi busca a través de fijar la mirada en la punta de la nariz o ser consciente de la respiración o de sostenerse en una postura, centrar la mente con esa tarea. Después, el control sobre los sentidos sería otro de los pilares del yoga. El yogi tiene que poder de alguna manera manejar los sentidos, los 5 sentidos, que son los que nos conectan con el mundo, pero a la vez nos alienan de nuestra esencia. Entonces el yogi sabe que hay que de alguna manera domesticar estos sentidos y proyectarlos hacia la interioridad. Entonces por eso hay prácticas de control de la mirada, de control de la musculatura interna del cuerpo. Hay unas prácticas muy sutiles que son lo que se llaman bandas, que son cerraduras del cuerpo, que lo que se busca con esa activación es conectar con energía, con el prana que hay en el cuerpo, y eso el yogi después lo lleva, lo manda, lo dirige por los canales de energía que son nuestro cuerpo. Y después tiene el dhyana, que es la meditación. Muchas veces la gente cree que no, bueno, hay que meditar o hacer yoga. ¿Podés hacer yoga? No, el yoga es meditación. Sí, yo leí en algún lado que la meditación, más que una acción, es una forma de estar, y entonces estaría incluido también dentro de cada una de las acciones. Dentro de la Ashtanga es uno de los pilares del yoga, el dhyana, que es la meditación, y como vos decís, yo digo que la meditación es algo que uno no alcanza. Uno no lo puede alcanzar voluntariamente. Mejor dicho, uno lo puede lograr voluntariamente. Es algo que adviene. Toda la tarea que uno, cierta manera de alimentarse, como los chicos que sé que han traído toda su propuesta, está dentro de las conductas del yogi, tener conciencia, sobre todo de ser consciente de lo que uno va a hacer y elegir. Sí. Yo no soy tampoco un fanático de la alimentación sana, porque no tengo el concepto, la noción de salud, de una salud perfecta. Yo creo que la salud es un estado dinámico, que es como toda cosa de la realidad en la que vivimos, fluye, y a veces estás más sano, a veces estás menos sano. Pero sí creo que la conciencia para alimentarse, la conciencia en el trabajo, la conciencia en la relación con los otros, todo eso que es parte un poco de la ética que propone el yoga, son modos de ir integrándonos nosotros mismos, con nosotros primero y después con los otros,
y que todo eso te va ayudando a entrar en estados meditativos, hasta que el yogi puede meditar. La meditación es como un estado, es como yo hago todo lo posible para sentarme enfrente de una puerta. Me siento y espero que la puerta se abra. A veces se abre, a veces no se abre. Esa es la meditación. Muy poderoso. Me imagino, si tuvieras que hablar con ese Carlos de hace 40 años entrando a su primera clase, ¿qué le dirías desde esta perspectiva actual? Yo diría que bueno, qué suerte. Qué suerte que tomé esa primera clase. Qué suerte que tuve el problema en la columna que me llevó a tener que buscar algo para... Qué suerte que tengo un espíritu que no se doblegó ante la opinión de un médico que era el saber, y él me dijo, vos no, nunca más, olvidate del deporte, hay que operar. Y también pude desafiar esa rebeldía que me habitaba. Creo que todo confluye y que bueno, que me llevó a poder conocer el yoga. Y cuando les digo conocer el yoga no significa que esto sea un camino luminoso. Yo creo que es la vida, porque el yoga, si no se entrelaza con el quehacer cotidiano, se transforma en una especie de yoga dualista, donde hay un saber y yo tengo que llegar a ese saber. Entonces uno tiene como una especie de, ¿cómo les puedo decir?, sometimiento a la verdad. Sino yo soy todo lo contrario, soy de un yoga no dualista. Yo no creo que haya un Dios que esté separado de la creación. Yo creo que Dios está en todo y todo está en Dios. Por lo tanto, el yoga que practiqué, que hice y que enseño, es un yoga dinámico, es un yoga, yo te pongo en la alfombra, te ayudo y empecé a trabajar con vos y a ver qué descubrís. ¿Qué va pasando? Sí, ¿qué te va pasando con tu cuerpo? Claro, claro. Porque creo mucho en la singularidad. Les digo esto porque hay escuelas, con todo el respeto, no es por... pero hay escuelas devocionales donde se junta mucha gente, millones de personas, y hay todo un movimiento, y uno muchas veces cree que el yoga es eso, claro, es el gurú y esta cosa piramidal. Y yo creo que hay un yoga horizontal, y les digo más, creo que el siglo XXI es el siglo donde todo esto cobra mucha más potencia. Hoy el gurú, antes el gurú estaba en el templo y entonces había que ir a buscarlo. Y la gente tenía, la vida era ir a buscar al gurú y ser un buen discípulo. Yo hoy les diría, el gurú está dentro de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la explosión cuántica, tiene que ver con la internet, con la radio, No, a mí me gusta la idea de un facilitador, y un facilitador que esté tan instruido o que conozca, haya recorrido todos esos caminos, de forma que cuando nos encontramos me pueda acompañar bien. Y cuando a mí me toca también acompañar a otro, me gusta ser ese facilitador instruido en ese rato y poder cambiar de roles, no quedarse en el rol fijo. Excelente. Creo que el rol fijo lo que hace es matar esa iluminación, que seguramente le alcanzará el gurú en su momento, pero que la termina matando el puesto, ¿viste? Cuando te quedas encerrado en que tenés que tener todas las respuestas, te apaga la luz. Ser un facilitador me parece que es una palabra muy específica. Y después que el lugar del maestro es un espacio, es una función, y que en la vida alguna vez uno aprende de todos. O sea, el gurú, yo he tenido desde mi maestro de taekwondo, mi maestro de yoga, mi maestro sufi, porque yo tuve 20 años en una escuela sufi, el maestro que es uno que para mí es muy importante, que es el que me enseña la humildad, que es el que trabaja en el supermercado chino a la vuelta de mi casa, y que es el que lleva las cosas, es un jujeño bajito, que siempre está llevando los pedidos de la gente y está en un estado de alegría, y cada vez que me lo cruzo lo reverencio, me enseña la humildad de la vida y cómo se puede vivir alegre por ir teniendo muy poco, como es el caso, y trabajando en un supermercado chino, sí. con chinos. Y yo le digo, che, ¿qué tal? No, es buena gente. Bueno, ya está.
Guruji. No, y me conmovió también cuando decías en un momento que alumnos tuyos te enseñaron muchas cosas, que vos los veías a ellos como maestros de la vida también, el poder darse vuelta y no quedarse enganchado solamente en el rol. Me toca enseñar esta parte, pero hay muchas otras dando vueltas. Eso es muy interesante, porque yo cuando empecé era muy joven y cuando empecé a enseñar estaba tan inseguro que era perfecto. Claro. En torno de vos, todo, yo sabía todo. Sí, sí. Tenía que siempre una respuesta para todo y cuando vas conociendo gente que realmente tiene vida, ha vivido mucho más que vos, no sé, desde gerentes de Avon que abrieron toda Avon de Sudamérica, que fue alumno mío, y que era un gerente, como gente de con otras características, claro. Pero de todas las personas yo sentía que que tenía que aprender. Y ahí me agarró una humildad muy grande y cada vez me parecía menos a un maestro de yoga porque empecé a tener mucho más conocimiento de la gente, de la realidad y respetar el conocimiento de los otros. Y uno, como vos dijiste, puede ser un buen facilitador, pero tampoco tiene todas las respuestas. Y por ser un maestro de yoga, no sos, no sé, más sabio que otras personas. Me hace acordar esto a las reflexiones que hacemos a veces con mi esposa sobre la tarea de ser papás. Viste que decís, en el momento que más o menos te empezás a acercar a la posibilidad de ser buen padre es cuando decís no entiendo un carajo de nada, ¿no? Cada vez que te pones firme que las cosas son de una forma, estás haciendo todo mal y se nota en el resultado, ¿no? Me encanta charlar con vos, vas a tener que volver acá. Esa es la condena que tiene el que viene acá, queda condenado a volver. Pero debe haber gente que quiere practicar, como a mí me agarraron ganas de practicar Ashtanga Vinyasa. Bueno, ya lo puedo pronunciar, o sea que ya estoy como un paso más adentro. No, claro, Vinyasa significa movimiento en sánscrito. Entonces, es el yoga de los 8 pasos y que se practica ligando las posturas con un movimiento constante y continuo. Entonces es como una práctica muy fluida que empieza con el primer saludo al sol y termina con lo que tiene que terminar, que es Savasana, que es la postura del muerto. Terminamos muriéndonos felices por haber hecho la práctica. Y para los que entramos a la clase muerto, que ya somos duros de antemano, ¿esos podemos entrar también o tenés que tener unas cualidades físicas? No, podemos ir todos. En realidad, yo no puedo hablar por todas las escuelas, yo te puedo decir cómo es mi método y cómo enseñan los profesores que se han formado conmigo. No, la idea es que esto es lo que yo les decía. Cada cuerpo es un interrogante, entonces yo tengo que ayudar y facilitarle a cada uno la tarea que tiene con su propio cuerpo, porque eso es importante. Cuando uno ve yoga y lo ve en YouTube, ve estos gurujis que se mueven y se ponen las dos piernas arriba y entonces uno dice, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Eso no es así, el yoga va de menor a mayor, por eso vamos a hacer de menor a mayor, lo que podamos hoy. Cada uno va a desarrollar su potencia, lo que puede con su cuerpo. O sea, ser yo mejor de lo que era ayer. Totalmente. O mañana. Y eso es inevitable en el yoga. Carlos Frione, gracias por darme la oportunidad de charlar, en serio. Y te esperamos. Y ahora vamos a dejar en la página La Hora Positiva, vamos a dejar todos los datos para que la gente pueda practicar. Muchas gracias por la invitación.